Bienvenidos a esta mesa que vamos a hablar sobre los nuevos paradigmas de liderazgo en entornos VICA, y tenemos el placer de contar, por supuesto, con la presencia del doctor Sebastián Visoski, especialista en economía, a una diputada nacional por el PRO de Córdoba, que es Zoraida Zucaría, así que nos va a dar toda su mirada desde el aspecto público. Y por supuesto a Walter Abrigo como CEO de Santex, también empresa desde Córdoba para el resto del mundo, con su mirada desde la organización privada. Y bienvenidos, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, al público presente y a quienes están acompañándonos vía Zoom. Vamos a tener una charla, vamos a poder recibir preguntas que puedan ir cargando por el chat y vamos a ir levantando a medida que vayan surgiendo para ir ampliando y compartiendo las inquietudes, así como algún complemento que quieran aportar, también lo podemos incluir, porque esto es un espacio de conversar para construir una conversación y colaborar a aumentar el conocimiento, ¿sí? Bueno, bienvenidos a esta mesa. Estamos en un entorno, tal como lo dice la sigla, VICA, es un entorno que es volátil, que es incierto, que cambia todo el tiempo y que además presenta decisiones sometidas a la ambigüedad. En todo ese, parece caótico, ¿no? Y de hecho así lo es, así lo vivimos. Y sobre todo la velocidad con la que nos apremia cada una de estas de este nuevo contexto se ha convertido en una variable muy importante, y después de la pandemia ha sido como evidente la aceleración que ha generado los cambios que se venían gestando en al menos una década, ¿no? Que veníamos hablando, y de todo eso que veníamos hablando hoy estamos viviéndolo, estamos transitándolo, y además se va modificando. Es difícil tener o hacer futurología precisa sobre lo que va sosteniendo. Sebastián, vos con tu conocimiento y desde tu abordaje, teniendo en cuenta este entorno, ¿qué nos puedes contar acerca de la economía del comportamiento humano y cómo esto está sucediendo, cómo nos está impactando? ¿Cuál es tu aporte, tu mirada, tu reflexión? Bueno, primero gracias por la invitación. Economía del comportamiento, para aquellos que no conocen, es la economía que estudia cómo la gente o los agentes económicos toman decisiones. Es decir, nosotros como economistas, los que nos formamos como economistas, tenemos distintas teorías de cómo se van formando los mercados, de cómo los agentes decisorios toman decisiones. Voy a contar una pequeña, no sé si anécdota o lo que me sucedió a mí, que me llevó a estudiar economía del comportamiento. La mayoría de mi formación como economista y profesional fue en Israel. Yo estaba estudiando en la Universidad Hebrea de Jerusalén allá por el 2002, cuando sucedió un evento que para la universidad fue un evento muy importante. Se dio el primer premio Nobel de Economía a un israelí en el 2002. Yo estaba pasando del título de grado al máster justo, y esto se recibió con mucha alegría y con mucho orgullo, pero al mismo tiempo en el departamento de economía donde yo estaba se recibió con cierto escepticismo, porque quien ganó el premio Nobel de Economía era un psicólogo que se llamaba Daniel Kahneman, que justamente tiraba abajo casi todo lo que veníamos estudiando los economistas en esos años, y sobre todo lo que nos venían enseñando nuestros profesores, que en su mayoría venían de la escuela del MIT, de los Chicago Boys y esas instituciones. Esas instituciones tenían la base de que los agentes son racionales. ¿Qué quiere decir los agentes son racionales? Que nosotros tenemos una información, tenemos toda la información, hacemos nuestros cálculos matemáticos de una forma muy minuciosa, como si fuésemos una computadora, y tomamos la decisión que maximiza nuestros beneficios. Entonces Daniel Kahneman y Amos Tversky, que no recibió el Nobel porque falleció antes de que fueran galardonados, dijeron: bueno, muchachos economistas, si ustedes creen que así la gente toma decisiones, quiere decir que nunca vieron un ser humano en su vida, digamos. Y la realidad es esa. Y durante muchos años los economistas hemos intentado pensar que si la gente tendría la suficiente información, podría tomar buenas decisiones. Entonces yo le pregunto acá al público que está acá y tal vez en su casa,
¿quién sabe que manejar y mandar texto o escribir un WhatsApp aumenta la probabilidad de tener un accidente de auto? Me imagino que la mayoría sabe que eso sucede y somos personas racionales y nadie quiere tener un accidente de auto. Entonces, ¿por qué decidimos de esa forma? ¿Por qué actuamos de esa forma? Y la realidad es que, bueno, estos investigadores lo que han logrado armar es ver cuáles son lo que han llamado sesgos cognitivos o formas de tomar decisiones rápidas que nos llevan a hacer o a tomar decisiones que no son racionales o que incluso van en contra de nuestros intereses. Perdón. Entonces, bueno, justamente la idea de lo que me llamó a mí la atención fue en ese momento de decir, bueno, veamos qué está pasando, todo lo que venía aprendiendo hasta ahora, y yo sigo teniendo el anhelo ese de que seamos racionales. O sea, me gusta mucho la economía del comportamiento, pero quiero volver a la senda de racionalidad, que los seres humanos tomamos decisiones racionales. El otro gran hito en el tema de economía del comportamiento fue en el 2017, cuando otro premio Nobel de Economía se dio a un señor que se llama Richard Thaler. Que Richard Thaler lo que hizo fue decir, bueno, es verdad, tenemos sesgos, tomamos decisiones incorrectas en la mayoría de los casos, pero bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces ellos crearon una teoría que se llama la de los nudges, la de los pequeños empujoncitos, que es una teoría en la cual decimos, bueno, la gente no es por intuición buena tomadora de decisiones, vamos a darles una ayuda, un pequeño empujoncito. ¿Cómo? Armándole una arquitectura de decisión que facilite la buena toma de decisiones. El ejemplo más famoso del tema este es con respecto a la donación de órganos. La donación de órganos es un tema muy pesado, digamos, a nivel psicológico, a nivel religioso. Hay un montón de cuestiones que entran en juego a la hora de tomar la decisión si se donan órganos o no. Y lo que encontraron fue una diferencia abismal en países que eran muy similares, tanto culturalmente como religiosamente. Pongamos el caso Austria y Alemania, Holanda y Dinamarca, de alguna manera Francia e Inglaterra, digamos. En algunos lugares la gente estaba dispuesta hasta el 90 y pico % a donar órganos, se voluntarizaba a donar órganos, y en los otros 5%, 10% decían, bueno, ¿qué sucede acá? Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta cuál era la diferencia. En algunos países, cuando uno va a sacar la licencia en conducir, así funciona en Europa, le preguntan si está dispuesto a donar órganos. En uno de los formularios dice, si está dispuesto a donar órganos, marque sí. Y en el otro dice, si no está dispuesto a donar órganos, marque sí. A todos nos cuesta tomar decisiones, entonces no queremos tomar, en ningún caso marcan el formulario, pero en uno el resultado es que el 90% dona órganos y en el otro es que nadie dona órganos. Entonces, bueno, esta arquitectura de decisiones ha hecho que en distintos países del mundo, sobre todo países desarrollados, se hayan empezado a implementar, tanto a nivel gubernamental como en las empresas, a armar arquitecturas de decisiones que ayuden a las personas a tomar decisiones. En Inglaterra mismo hay un departamento del Estado que se llama The Behavioral Economics Insights, que justamente lo que hace es ver cómo utilizar la economía del comportamiento para que los ciudadanos tomen mejores decisiones, mejores desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Y se están haciendo y implementando cada vez más este tipo de herramientas, que lo que tienen, entre otras cosas, es que son muy baratas. Es decir, cuando queremos generar un cambio en temas muy importantes, se utilizan este tipo de herramientas porque tienen un costo ínfimo y el resultado a veces no es un impacto abismal, pero tiene su impacto. Acá estamos teniendo alguna pequeña experiencia con el tema de los subsidios a la electricidad y el gas. O sea, una de las herramientas de la economía del comportamiento es cambiar cuál es el default. La gente suele tomar lo que le dicen como opción primera. Entonces ahora lo que hicieron es decir, bueno, la opción es que no tenés subsidio. Si querés sumarte el subsidio, ahora tenés que hacer algo. Si hubiese sido al revés, por ejemplo, de todos tienen subsidio excepto alguien que renuncia al subsidio, no sería el caso. Entonces, bueno, esa es la idea de la economía del comportamiento. Lo que sucede, y lo que vos decías en los entornos VICA, lo que sucede es que
más allá de que la incertidumbre o la complejidad de las decisiones siempre existió, lo que sucede en los últimos años es que cada vez tenemos que tomar más decisiones. Y al tomar más decisiones estamos expuestos a cometer mayor cantidad de errores. Y esa es la cuestión que nos lleva a ver cómo utilizar la economía y el comportamiento para mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos. Y en ese sentido, con esto que vos decías, abonar a la racionalidad, ¿no es cierto?, para tomar y armar arquitecturas que nos ayuden a tomar mejores decisiones para ganar bienestar, para tener mejor calidad de vida, en fin. Con un escenario tan cambiante, ¿eso es posible? ¿Cuántas veces se reconstituye la arquitectura? O sea, ¿es viable reconfigurar una arquitectura constantemente con un cambio como el que afrontamos ahora? Yo creo que la estrategia tiene que ser la de no buscar un solo camino. Siempre tenemos la tendencia a pensar de que la gente que ha logrado el éxito, las empresas que han logrado el éxito, es porque ellos tuvieron desde el principio una visión correcta. La realidad es que nosotros solamente vemos a aquellos que lo lograron y no los que no lo lograron. A mí me gusta muchas veces cuando veo no sé, en una revista los hábitos de los grandes fundadores de las empresas. Todos toman jugo de naranja a la mañana. Entonces dice, uno dice, bueno, entonces voy a empezar a tomar jugo de naranja a la mañana y seguramente voy a crear Facebook. Lo que sucede es que no vemos a los 200 millones de personas que se fundieron en el camino que también tomaban jugo de naranja a la mañana y que no tiene nada que ver con el éxito. Hay un ejemplo muy simpático de Nicolás Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, que él cuenta una forma de cómo utilizar el infinito a favor propio. Él dice, bueno, agarremos una base de datos de 100 millones de usuarios y le mandemos un mail a esos 100 millones de usuarios. A 50 le digamos que mañana la bolsa de valores de Nueva York va a subir y a 50 le vamos a decir que la bolsa de valores va a bajar. Al otro día lo mismo con aquellos que acertamos. Y así hasta que durante una semana, al final te va a quedar más o menos 1 millón de personas que vos durante una semana le fuiste diciendo sube, baja, y entonces del otro lado la persona dice, esta persona realmente sabe, ahora dame el dinero para que yo lo invierta. Lo que está utilizando en ese ejemplo es simplemente eso. Nosotros solemos ver el éxito como un camino que desde entrada estaba marcado y en realidad lo que no estamos viendo es que hubo un sinfín de personas o empresas que lo estuvieran intentando y solo una parte lo logró. Entonces, cuando vuelvo a la toma de decisión propia o la toma de decisión de la empresa o del gobierno, lo que uno tiene que intentar buscar es no ir por un solo camino, sino intentar buscar varios y ver cuál es el que nos va a llevar a mejor puerto. Está muy bonito eso porque hoy el liderazgo está atravesado por una creciente demanda de toma de decisiones con una interculturalidad en un entorno globalizado. Entonces, la pregunta es para vos, Sober, pensando en esta sociedad, en Córdoba, en Argentina, en esta coyuntura, ¿cuáles son los líderes que está demandando la política argentina y localmente Córdoba para afrontar este nuevo escenario? Todo un tema, Cecilia, porque en verdad hoy la ciudadanía tiene demandas por el grado de insatisfacción, que a la mañana es una demanda, al mediodía es otra y a la tardecita es otra. Entonces creo que los líderes que se necesitan en este momento tienen que ver con la capacidad de escucha ciudadana, no de escucha al entorno político, todo lo contrario. Mientras más te acerques a las necesidades ciudadanas y puedas canalizar sus respuestas, porque no las puedes resolver, sino comprometerte a trabajar es el tipo de liderazgo que se necesita. Y un liderazgo que se comprometa con un proceso. Y la ciudadanía tiene que entender que los cambios y las transformaciones se dan a través de los procesos. No es verdad que las soluciones son mágicas ni son inmediatas, porque no existen ni soluciones mágicas ni inmediatas. O sea que no tomamos el jugo de naranja por la mañana. La verdad, tómalo si crees que te ayuda a la salud, pero no te va a curar la enfermedad de fondo. Digamos, ese es el tema.
Hasta hace muy poco tiempo, Argentina y muchos países del mundo creíamos en liderazgos absolutamente mucho más personalistas, y hoy creo que la sociedad demanda un tipo de liderazgo más verticalista, donde se toman decisiones en conjunto, porque las necesidades de la ciudadanía no solamente que cambian, sino que son absolutamente diferentes. Entonces las agrupaciones hoy son por temas o por necesidades, y la verdad que en el medio cambian muchísimas cosas, y lo que más me asusta es la falta de paciencia de la ciudadanía y de no entender que políticos, sociólogos, educadores, lo que fuere, profesionales, somos parte de la sociedad. Y si no trabajamos con ese entendimiento, no logramos entender que tenemos que volver a los valores. ¿Y por qué volver a los valores? Y porque hay dos ejes o tres fundamentales. La corrupción que transversaliza al mundo y a todas las sociedades es un disvalor, pero que está presente en la sociedad, no en la política ni en la toma de decisiones. Y también atenta contra dos hechos fundamentales: la necesidad de trabajo y la necesidad de educación. Y sobre esos dos pilares hay que trabajar en una sociedad mucho más igualitaria, porque si vos tenés una sociedad entre desiguales, lo más probable es que sea una sociedad no entre pares, ni hablemos el mismo idioma, por más que hablemos el mismo idioma. Y estamos en un problema grave que se acrecienta. Y tanto es así que desde lo público lo que más me preocupa es que cuando la sociedad se enoja y va y atenta contra la democracia, porque hoy en Argentina escuchamos mucho que se vayan todos y una tendencia a la anarquía. Y la verdad que los procesos para que la sociedad se constituya, se solidifique y viva mejor es haciendo más democracia y ayudando a que muchos más ciudadanos se involucren en la cosa pública y no se queden mirando a la distancia solamente la crítica. Así que el liderazgo tiene que ser mucho más cercano, menos carismático, sino más resolutivo. Gracias. En ese sentido, vos has dicho, has hecho un panorama muy amplio, pero has tocado muchos temas de los que nos podríamos pasar horas charlando. A mí se me atravesó algo importante, que es la relación del líder y el poder. Pre-pandemia se hablaba mucho de que íbamos a ir hacia una sociedad mucho más consciente y que el liderazgo se iba a ver de alguna manera repartido en distintos modelos de comunidades y que iba a estar la decisión un poquito más comunitaria, pero lo cierto es que luego de la pandemia no necesariamente ha ocurrido eso, a pesar de que habían algunos informes y algunas literaturas acerca de esa distribución más consciente del poder y del liderazgo, y no ha sucedido eso. ¿Por qué crees que nos puede estar pasando esto? ¿Cuál es tu mirada desde la política por el cual esa diversidad, digamos, de líderes no ha aparecido? Sigue estando concentrada singularmente casi en los mismos repertorios, digamos, de personas. Porque la sociedad primero pasó, humildemente creo, desde un momento de solidaridad con el comienzo de la pandemia y de meternos para adentro y de buscar la humanidad que teníamos cada uno. Y inmediatamente con el fracaso en la toma de decisiones de la pandemia, no solamente en Argentina, sino en la mayoría de los países del mundo, pasó al egoísmo y al sálvese quien pueda. Entonces, los tipos de liderazgo de los extremos representan eso. Y la verdad que lo único que nos va a ayudar a dar un salto como sociedad y como humanidad sobre todo, es pensar en liderazgo constructivo, donde se ponga sobre la mesa la verdad y donde se pueda pensar en las soluciones conjuntas, porque los liderazgos son producto de la sociedad e, insisto, se construyen con la sociedad, junto a la sociedad. No es verdad que hoy un líder dirige a la sociedad genera líderes, y ahí es donde tenemos que ser mucho más conscientes en que hay una necesidad de mucho más compromiso, de involucramiento del ciudadano, no solamente en sus cosas particulares, sino en lo público. Porque si no, siempre lo más fácil va a ser sacar un pasaje e irme a otro país del mundo. Pero la verdad que esa es una solución parcial, porque algo siempre queda en tu lugar de origen. No solamente las raíces, las tradiciones, la cultura, sino tu familia, tus bienes y tus sueños.
Y si todo eso lo entregamos en pos de los liderazgos que no nos representan, vamos a seguir buscando países en el mundo. Porque esto es cíclico, y además de cíclico, no solamente pasa en Argentina. Entonces, veamos lo que está sucediendo alrededor del mundo, y la verdad que se genera una gran incógnita, pero la solución es de todos. No es del sistema político, del sistema educativo. La solución es involucrarnos todos en resolver de la mejor manera posible. Gracias. Walter, si hiciéramos ahora un foco y pensamos, yo recién entregaba una afirmación a partir de algunas publicaciones que refutan de alguna manera la hipótesis presuntiva de que iba a haber mucha más conciencia, iba a estar mucho más distributivo el liderazgo. ¿Y cuál es el fenómeno que está ocurriendo en la organización privada, en el sector privado? ¿Cuál es tu experiencia? Desde la práctica, pongo en contexto también, Santex desarrolla software para el mercado americano y europeo. Somos 450 colaboradores en 15 países y más de 100 ciudades. Entonces hay muchas culturas también que hacen un poco más complejo esto. La gobernanza o la forma de gobierno de las organizaciones que más rápido se están adaptando a este contexto se llama holacracia en español o holocracia en inglés. Es un concepto simple que uno lo puede explicar más a través de qué metodologías permite esa forma de gobierno. Porque son ciertos, voy a dar dos ejemplos, son cómo abordamos estas situaciones, por ejemplo. Hay una colaboradora que dice, yo vivo sola y el gato está muy enfermo y no voy a ir a trabajar. Y yo creo que es enfermedad familiar. Entonces ese día me tienen que pagar, porque el gato es mi compañero. ¿Qué hacemos? ¿Le pagamos el día o no? ¿Le pagamos? Ese depende, hay que tomar una decisión. ¿Le pagamos o no le pagamos? La plata la tienen que sacar del bolsillito ustedes. ¿Le pagamos el día o no? No puede trabajar home office porque tienen que llevar está complicado el gato, tienen que llevar a la veterinaria. Es un caso real, no se rían. Porque encima están grabando, después me va a ver y va a decir, fuiste a contarlo del gato. Es difícil de resolver este problema. Otro problema, tenés un kiosco en la organización. O más que un kiosco, necesitamos saber el nivel que traen las personas cuando entran a la organización, con qué nivel vienen, para saber a qué proyecto lo podemos poner o qué formación necesita y demás. Entonces hay todo un área, un departamento de recursos humanos para que lo evalúe. No funciona así. Me hiciste acordar que en ese momento, también hará 4 o 5 años, yo le compartí el libro de Dan Ariely, que es otro contemporáneo de Daniel Kahneman, en donde hay sobradas pruebas que haciendo algo muy simple en una hoja, la autoevaluación es mucho más exigente que cualquier otro estudio que te haga un tercero. Entonces ahorras dinero, lo hace el propio colaborador y lo mantenés actualizado. De hecho hicimos el experimento que hice en el libro, que lo haga un tercero y que haga, y siempre está esa curva de distribución que es más exigente. Entonces hay un problema, pero es contraintuitivo. Sí. Es contraintuitivo. Entonces, lo que es el mundo VICA, sobre todo la ambigüedad y la incertidumbre, hay metodologías hoy que la abordan. Por ejemplo, las metodologías ágiles, tan nombradas, que me permiten hacer una rendición de cuenta diaria de 15 minutos, hacen que ese mundo, por más que sea complejo, por más que varíe tanto, yo la voy a captar al menos antes de las próximas 24 horas. O sea, no lo niega eso, sino que dice, o sea, hay metodologías, por ejemplo, las metodologías ágiles,
por ejemplo, vos también mencionabas, tenemos que recorrer muchos caminos, es cierto, pero en las organizaciones, cuanto más te metes dentro de Latinoamérica, todavía, hay una creciente, una onda en este sentido que voy a contar, pero pues sí certifico normas ISO. Y las normas ISO que me definen procesos, si yo no le agrego algo a las normas ISO, esos procesos me hacen estáticos, me hacen burocráticos, me hacen lentos. Y en algunos casos se anteponen a decisiones o nos llevan a tomar decisiones erróneas, digamos. Anteponen el proceso a la necesidad resolutiva del problema, ¿no? Hay una metodología que se llama Lean Startup o por ahí, que me permite experimentar y en donde porque todos van a fracasar menos uno. Entonces todos esos que van a fracasar no tienen una concepción peyorativa, sino que hay solo dos caminos. O le pegaste y tenés que escalar, o aprendiste. Entonces tiene ceremonias en donde una vez a la semana vos contás lo que aprendiste. No es lo mismo. Son metodologías, yo coincido, son todas cosas baratas. Los gringos son fenómenos, digamos, porque a Daniel Kahneman el premio Nobel se lo dan en Estados Unidos, ¿no? No en, o sea, la casuística, ¿no? Lo tiene. Entonces, aprovechar ese conocimiento, porque ese tipo de metodologías, por nombrar algunas, hacen que las empresas empecemos a tomar decisión a partir de promedios y no de lo que habla el que habla más fuerte. Pero que dentro del promedio vos perdés la variabilidad, digamos, si pensamos con un enfoque científico. Y en esa variabilidad, el promedio te dice algo general y no mira la particularidad. A la particularidad hay que atenderlos en estos equipos ágiles. En el equipo ágil hay personas de distintas áreas de la organización y lo analizan en profundidad, al caso, y toman una decisión. Y una vez que tomaron la decisión, ya generaron la política que hay que inscribirla en tu wiki o en tu documentación para que en la próxima auditoría vos la pases porque estás haciendo algo nuevo. Pero eso se hace cada 24 horas. Eso es claramente un entorno de decisión colaborativo. Exacto. Y en ese sentido ahí sí se da, ¿no es cierto?, la presunción de que el liderazgo se ve repartido en el equipo y es de entorno colaborativo y pareciera ser hasta más exitoso, más inclusivo. ¿Qué lugar ocupa el consenso? Porque hay muchas publicaciones científicas que indican que buscar el consenso sería antieconómico, burocrático, largo, tedioso. Entonces, ¿cómo se resuelve en un liderazgo colaborativo el dilema del consenso? Depende de qué tema estamos hablando y demás, ¿no? Porque depende de la profundidad del tema. Por ejemplo, que traje de la chica, que es un tema que hay que investigar. O sea, el consenso es a través de esta metodología, pero con datos también. Hay que traer datos arriba de la mesa y decir, bueno, esta situación se dio en otro país, ¿cómo la abordaron? ¿Hay legislación ya vinculada a los animales en Europa? ¿Dónde? ¿En qué país? ¿Cómo lo está abordando? Nosotros nos acostumbramos en las organizaciones a tomar decisiones en base a lo que aprendemos en la facultad. Y lo que aprendemos en la facultad, soy profe de administración de empresas de un MBA, lo que aprendemos en la facultad tiene altas posibilidades de que esté un poco vieja escuela y que no ven. Entonces, nosotros al consenso hay que llegarlo, hay que charlar y hay que traer datos arriba de la mesa para ese consenso. Pero hay otra variable que induce al consenso, el alineamiento de los intereses. Entonces, por ejemplo, si esa chica, como les comentaba recién, nosotros tenemos política de incentivo que se distribuye el 25% de los beneficios todos los meses sin techo. O sea, sin techo, sin cap. Casi como socios, todos los colaboradores. Y la empresa crece al 50% anual. Cuando se va a discutir, no se discute solo el tema del gato, sino que se discute si por esta chica está ocurriendo algo también en la organización. Si la perdemos,
cómo nos afecta al proyecto y económicamente también. Y más vale que aparecen cuestiones emocionales, de amistad y todo lo demás. Pero no queda solamente sesgado al marco regulatorio vinculado a la situación, que es lo que se toma la situación como un fenómeno, que puede generar un impacto, y es como, no sé, siempre digo, son acciones que se suceden de manera disruptiva y te llaman poderosamente la atención de forma anticipada, digamos. Lean Startup y Agile y pensamiento de diseño o Design Thinking son 3 metodologías que vos te vas ahora a una compañía que fabrica aviones en Alemania y la encontrás, por ejemplo. No es joda, digamos. O sea, se puede aplicar, que se pueden aplicar en cualquier industria, está validado. Ahora, eso contado así parece como el jugo de naranja. Usted aplica metodología Agile y es un líder fenomenal. ¿Cuál es la limitación de las metodologías Agile? La limitación que tiene es que todos los temas se tratan muy rápido y se toman decisiones muy rápido y bastante buenas, excepto en algunos, en aquellos temas que hacen a la profundidad del ser. Entonces, ese tema vos no lo podés abordar con una reunión de 15 minutos todos los días. La del gato no la podríamos abordar con una Agile. No, la decisión de si le pago el día o no, sí, esa la podés abordar. Pero, por ejemplo, cuestiones más profundas que tienen que ver con si siempre, por ejemplo, un director nuestro tenía como problemas para trabajar en equipo y más allá de la agilidad que vos le ponías al entorno, le gustaba mucho la perfección y demás. Eso no lo va a resolver en reuniones de metodologías ágiles. Eso lo va a resolver o con un psicólogo o con una experiencia de coaching ontológico un par de años. O sea, para ese tipo de problemas no hay que tener la expectativa de que vos lo vas a resolver en ese ambiente. Hay que hacer procesos mucho más largos. Somos sagrados las personas, o sea, lleva más tiempo abordar esas cuestiones. Y hay que convivir con esos dos procesos. Por eso nosotros tomamos la decisión de todos los años estar formando en ese aspecto a un grupo importante de personas de la organización. Es muy interesante lo que traías, de que el fenómeno educativo, digamos, en la universidad pareciera correr detrás de la necesidad emergente del sistema socioproductivo, y también la política detrás, ¿no? La normativa, normar, también viene corriendo detrás, ¿no? Cuesta anticiparse o ir a la par del fenómeno del cambio. ¿Cuál podría ser un abordaje de cambio profundo que necesita hoy la Argentina para poder acompañar y no ir tan detrás, ¿no es cierto?, para normar o lanzar nuevas políticas, discutir nuevas estrategias de gestión pública? ¿Qué le está faltando al líder argentino en la gestión pública? Más interacción entre lo público y lo privado, absolutamente. En el Congreso de la Nación, hace 50 años que se sancionan leyes, parches de la ley de contrato de trabajo. Y no la única vez que se intentó reformar de fondo la ley de contrato de trabajo hace 4 años, había un consenso establecido que luego no se cumple. Entonces creo que es muy importante mantener estos temas en agenda, y por supuesto que hoy lamentablemente nos estamos chocando con esa realidad, que hay un montón de necesidades en el mundo laboral que la educación no está brindando las herramientas para los educandos para salir a ese mercado laboral. Y una insatisfacción también desde la escuela media de muchos jóvenes que hoy acceden mediante las nuevas tecnologías a muchos campos de estudio e investigación que no encuentran en el modelo educativo de Argentina. Así que paralelamente se necesita una reforma educativa fundamental. Y en eso tiene que ver mucho la concepción del Estado de quién gobierna. Y si el gobierno está en consonancia con las demandas del mercado, pero también con las necesidades de la sociedad, va a dar la discusión.
Ahora, si queremos una sociedad que dependa mucho más del Estado, no va a permitir que la educación se dé, ni la reforma se dé, ni la discusión se dé. Por eso es fundamental que desde lo público y lo privado se trabaje codo a codo y se ponga y se levante en agenda todo el tiempo este tema. A mí y a muchos estoy segura que las consecuencias de la pandemia todavía, o de la toma de decisión en relación a la pandemia con relación a la educación, no se ve todavía. Hoy en barrios de la ciudad de Córdoba nosotros ayudamos a niños de 8 años que no saben leer, escribir, sumar ni restar. Y en poco tiempo toman decisiones. Y en ese sentido, hace muy poquito tuve la fortuna de compartir en la Cumbre Global de la Educación en Medellín, Colombia, una asamblea junto con representantes de la UNESCO, y uno de sus principales llamados, digamos, en general a los líderes e instituciones públicas, privadas que estábamos en esa mesa, era trabajar por la sostenibilidad, ampliar la diversidad de modelos educativos y que no fueran llamados formales e informales, sino formalizar el conocimiento en todo su espacio, mirar al ciudadano global, y hacía mucho hincapié en trabajar en la sostenibilidad, no solamente en relación con el planeta, sino en los vínculos, en las relaciones humanas, y abordar profundamente el tema de la corrupción y la pobreza en Latinoamérica, ¿no? Y ahí sí quiero preguntarte, a vos, Seba, hacía mucho hincapié en lograr comprometer a la gente, porque para que pueda participar en la política, para que puedan surgir nuevos líderes, es necesario comprometer. Ahora, este escenario, lo cierto es que alguna tendencia muestra que Latinoamérica podría ir subiendo un índice por año de pobreza. Y en la próxima década Latinoamérica profundizaría su pobreza y no estaría en la mesa de discusión de los grandes temas que hacen al liderazgo global. ¿Cómo afrontamos ahora? ¿Cuál es la mirada desde la economía del comportamiento humano para adentrarnos en este camino de la sostenibilidad, comprometernos y derivar en una configuración que procure más la transparencia y la conducta ética y una ciudadanía que dé origen a nuevos líderes? ¿Cuál es la mirada y el aporte que hace esta disciplina con esta reflexión? Bueno, voy a mezclar un poco ahora temas académicos con mi experiencia personal en el tema de liderazgo. No es el tema que yo estudio básicamente, pero tuve la experiencia cuando me fui a vivir a Israel. Tuve que enlistarme y fui soldado y reservista en el ejército de Israel durante 15 años en un lugar donde se le da mucha importancia al tema del liderazgo. Incluso hay una escuela de líderes dentro del ejército, y muchos de los materiales que tanto Dan Ariely como Daniel Kahneman pusieron en sus investigaciones lo hicieron justamente en el ejército. Y una de las cosas, de las primeras cuestiones importantes que se tiene en cuenta a la hora de comprometer o tener un cierto liderazgo es cuál va a ser el objetivo. O de paso le hago un chivo y digo el para qué. Nosotros necesitamos una causa, digamos. Uno de los ejemplos que dan en la escuela de liderazgo del ejército en Israel es que en la guerra de independencia del 48 llegaba gente, voluntarios de todo lado del mundo, gente que todavía ni siquiera hablaba el idioma, para ir a combatir. ¿Por qué? Porque estaban luchando por la independencia del país. Uno de los proyectos siguientes luego de la independencia, uno de los proyectos más importantes que tuvo el gobierno de Israel luego de esa guerra fue organizar el sistema cloacal. Ahora, para organizar el sistema cloacal no conseguían empleados. Nadie quiere trabajar, o por lo menos no había gente en ese momento que quería trabajar en ese tema. ¿Por qué? Porque no es una causa lo suficientemente loable como para comprometerse con esa cuestión. Sin embargo, si lo ponemos en números fríos, seguramente un buen sistema de salubridad cloacal salva más vidas que cualquier ejército, pero la realidad es que la gente no se siente lo suficientemente comprometida. Entonces, parte de lo que tiene que hacer, yo creo, ¿no? Un buen empresario o un buen gobierno es intentar dar un objetivo, una esperanza, una causa que realmente aliente.
y esto lo digo desde el punto de vista no académico, sino una sensación mía, yo siempre pienso que las empresas que tienen slogans para adentro, digamos, para los empleados, son mucho más exitosas que las que tienen para los clientes. A mí me gusta, el ejemplo típico que pongo es el de Nokia, Connecting People, We Connecting People, o sea, no te estoy vendiendo nada, eso es lo que nosotros hacemos, es por lo que yo me levanto como empleado de Nokia a la mañana, porque quiero conectar a la gente. O Apple, We Think Different, o sea, pensamos distinto. Entonces eso es lo que nos hace único y eso es lo que nos encausa. Es más, este tema de la falta de causa, y esto ya sí en el tema académico, hay uno de los experimentos que se utilizan, que es el Sísifus. Claro, Sísifo es una leyenda, creo que mitológica, en la cual una persona está condenado a subir una piedra muy pesada hasta la montaña, y una vez que llega, baja de vuelta y tiene que volver a subirla. Esto lo utilizan, por ejemplo, en el ejército de Israel, cuando tienen que elegir qué chicos van a entrar a los comandos. Están simplemente una semana haciéndolos llevar un saco de un lado hacia otro, sacos de arena, lo llevan, apilan, una vez que terminan, lo llevan para el otro lado. Es decir, no es la prueba física lo que termina haciendo que la gente desista, sino el hacer algo sin ningún objetivo. Cuando vos haces algo sin ningún objetivo, perdés completamente la motivación para levantarte y hacerlo. Dan Ariely, en uno de sus experimentos, lo que hace es reclutar gente que lo que tenían que hacer es armar una especie de legos, robotitos, y por cada lego que se armaba le pagaban, supongamos, $1. Entonces tenían un grupo común y un grupo de control. El grupo común armaba los legos estos de robotitos, llegaban, se lo daban al investigador, se le pagaba $1, le decían, ¿querés hacer otro? Sí, y así. No recuerdo los números, pero supongamos que en promedio llegaban a $15. El otro grupo hacía exactamente lo mismo, pero cuando llegaban al investigador, el investigador desarmaba el robotito y le devolvía las piezas y le decía, ¿querés armar otro? Este grupo hizo mucho menos. Ahora, ¿qué te importa? Están pagando $1 por armar robotito. ¿Qué importa si vinieron de un robotito que ya estaba armado o lo tuviste que armar de cero? Pero el tema es que cuando uno ve que están destruyendo lo que uno acaba de hacer, o sea, que hizo una cosa, un sinsentido, pierde completamente la motivación. Entonces, lo primero que necesitamos cuando queremos armar algún tipo de liderazgo o compromiso de la gente o de los empleados es tener una causa y definir esa causa, incluso diría a nivel poético, digamos. Tenemos que tener un objetivo. Un propósito. Un propósito. A rigor de verdad que. Y la realidad es que así, vos que estás en el ámbito educativo, todos sabemos que para los médicos y para los educadores es fácil esa tarea. Ellos saben bien para qué se levanten y tienen una motivación intrínseca porque saben que están salvando vidas, porque saben que están educando personas. Hay otros trabajos que es más difícil. Todavía hoy en día no se me ocurre qué eslogan pondría para que la gente vaya a trabajar en el sistema cloacal, pero hay gente que es capaz de hacerlo. Pero muchas veces nos pasa en el sistema educativo y en el trabajo también. La universidad está orientada en formar líderes. Y creemos fuertemente, ese es nuestro propósito más profundo, es formar líderes capaces de cambiar la sociedad, ¿no es cierto?, ganar bienestar y construir una sociedad más inclusiva, diversa, ¿no? Pero muchas veces esto queda, ¿no es cierto?, también en una declaración. ¿Cómo hace un líder, Walter, para conectar a la gente con el propósito, para alinearla, para prender esa llamita del propósito? Porque como yo te escuché en el inicio del Ciencia, traías algo muy acertado, que es visión y misión han quedado como atrasados en su contenido y aparece con mucha fuerza el propósito, que no es que aparece, siempre existió, sino que hoy tiene un valor muy importante. ¿Cómo hace un líder para conectar el propósito de la organización con el propósito individual? Otro paisano, creo, Yuval Harari. ¿Cómo se pronuncia? Noah Yuval Harari. ¿Cómo? Noah Yuval Harari. Bueno, la próxima vez otro paisano tuyo.
estamos viviendo en una etapa que las organizaciones tradicionales, el nacionalismo, la religión, no proveen, estoy hablando de medias y demás, no proveen ese sentido. Entonces, hoy vos ves economías desarrolladas con tasas de homicidios más altas que países no desarrollados. Es extensísimo el tema y súper interesante. Pero si uno lo trae a la organización, bueno, yo lo miro en la organización y digo, debería haber la organización tiene que tener un para qué. O qué pasa si la organización desaparece, que se pierde el mundo mañana. Ese proceso es difícil, es muy difícil de hacer, es extremadamente difícil. El primero nos llevó 2 años y el segundo propósito, ahora el propósito nuestro es tecnología con propósito, nos llevó 4 años hacerlo, con gente que nos ayuda desde afuera y demás. Es un proceso difícil. La visión y la misión llaman a una consultora y le dice, dibujame, y bueno, y después lo pegamos acá en el papel. El propósito no, en el propósito se pone en juego porque si después vos no lo vivís, quedás expuesto. Entonces, las organizaciones, es cierto que las organizaciones tenemos que tener un propósito, pero también el liderazgo se manifiesta en estar atento al propósito de los demás, del que te rodea, de los clientes, de los proveedores, de tus compañeros de trabajo y de la sociedad que te rodea. Y se pueden estructurar acciones para que vos desarrolles tu liderazgo y que capaz no tenés una posición jerárquica dentro de la organización, pero hay que desarrollarlo. Por ejemplo, cuando empezás a abrir el juego de esto, nosotros encontramos que teníamos una chica que es madre acogedora. No lo sabíamos, ahí nos enteramos, 70% de las madres acogedoras están en pobreza. Fíjate todo lo que podemos hacer. Entonces le propusimos si ella quería liderar el proceso para ayudar a las madres que estaban ayudando a los niños. Y quedó con eso y alrededor de ella quedaron 20 personas. Como lo de la robótica o ahora que hay tantas estafas, juntaran gente adulto mayor y enseñarles eso en distintos lugares del país y demás, a otros que les gustan. Algunos a mí no me gusta plantar árboles, porque termino haciendo el pozo, digamos, por el tamaño que yo. Entonces, medio que no me gusta ir, acompaño, pero más o menos. Pero hay un montón que les gusta plantar árboles, que ven el cuidar el planeta como o sea, están súper comprometidos con ese propósito. Entonces, tener un solo propósito y podemos tener una frase que lo represente, pero luego en la implementación hay que llevar cosas adelante que son complejas de llevar si no lo haces a través de las metodologías que mencioné anteriormente. El punto es que cuando una persona incrementó su liderazgo en la actividad que más le gusta, si en su trabajo no en su trabajo, en su entorno, en su casa y demás, lo va a potenciar. Tenemos evidencia de eso, digamos. Siempre se habla de esas pequeñas sumas de evidencias que son fenómenos que construyen de alguna manera la realidad. A mí me gusta siempre traer en la experiencia de la formación del liderazgo que el gran trabajo de educar es disociar que el liderazgo ocupa una posición jerárquica específica en la organización, cualquiera sea su naturaleza. Por eso aparece el concepto de esto de poderse autoliderar primero y poder liderar desde cualquier lugar un cambio, un proyecto. Por eso también el entorno colaborativo resuena fuertemente con ese estilo de liderazgo, en donde no necesito tener un nombramiento específico en un lugar para cambiar una realidad, que puede ser la de una persona, la de su entorno, etcétera, etcétera. Y lo otro es fuertemente entender que el trabajo dignifica al individuo y es un medio para lograr su propósito, que pocas veces se habla. El líder pocas veces habla en una devolución de feedback o en esto de hacerse cargo de la sostenibilidad también humana dentro de la organización
de que el trabajo es un medio, un recurso que le ayuda a construir ese propósito o a llevar adelante o a nutrir ese propósito que se propone, el individuo, ¿no? Y entonces digo, ahí cuando lo reducimos a eso no es tan complicado. Sería una cuestión de borrar ese paradigma, de entender que trabajo por un lado y mi propósito en la vida es otro. Puedo vincular el espacio laboral al propósito de la vida, que a veces puede estar más o menos cercano al propósito declarado en la organización y otras veces no lo es tanto. En cualquiera de los casos es una invitación del líder o de quien facilita el entorno de empoderamiento a encontrar esa integración entre lo que está haciendo todos los días para comer, para vivir, ¿verdad?, con ese propósito superador que lo inspira, que lo anima a hacer cosas más profundas. Te sumaría algo ahí que cuando nosotros hablamos de líder y que cree los contextos y demás, es dentro nuestro subyace la organización piramidal. La forma de gobierno holocrática no es piramidal, es algo, son círculos que no son concéntricos y demás. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, dice, vamos a, o mi caso, a mí me gustaría enseñarle tecnología a 5 regiones aborígenes de mi tierra, del Chaco. Entonces no es que vos vas y tirás el tema, o che, juntemos leche para copa de vaso de leche allá de No zona es más sur. que una iniciativa aislada. No la puedes traer a la iniciativa, pero la pregunta que le sigue de la organización, porque hay una organización atrás, es ¿de qué te encargas vos? ¿Vas a doblar la ropa, la vas a lavar, la vas a traer, la vas a juntar las bolsas? ¿Qué vas a hacer? Y ahí se cae el 70%. 7 de cada 10 se nos caen. Entonces es muy fácil decir, ¿por qué no eliminan el unicato sindical? ¿Por qué no vamos a la boleta única a nivel nacional? Es muy fácil eso, y es complejo por ahí decir, bueno, vos desde lo que decías vos desde tu lado, ¿qué puedes hacer? ¿No? O sea, no solo creando los contextos, vos podés tener armado todo y después es la invitación, y bueno, ¿vos de qué te haces cargo de eso que traes? Si no se hace cargo de algo importante, la iniciativa no camina dentro, o sea, no se ponen fondos para la iniciativa. ¿Cómo sentirse parte del problema para poder trabajar en la solución? Sí. No quería dejar pasar por algo que se habla mucho en el mundo en general, y lo hablamos mucho desde la educación, la alfabetización digital como un fenómeno cada vez más necesario, digamos, de ocuparnos, ¿no? Y en ese sentido nos atraviesa mundialmente esta realidad y se habla, en Europa, por ejemplo, se habla ya de segmentos de poblaciones, de comunidades que van a quedar excluidas por no lograr una alfabetización digital. En la universidad estamos hablando de cómo introducir esa competencia, digamos, que hoy necesita atención. Esta iniciativa, digamos, de formar en tecnologías, como en la Argentina también y en general en el mundo, y me gustaría para Sebastián y para vos, Zoër, ¿cuál es la mirada respecto de esta comunidad de gente que en algún punto puede quedar excluida de esa alfabetización digital? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo va a impactar en la economía? ¿Cómo se viene el impacto en la economía en ese sentido? Y nosotros socialmente, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de los segmentos poblacionales que no tienen necesariamente que ver solo con la edad? ¿Sí? No es, a veces hay otras condiciones asociadas que no pueden ser absorbidos o no van a ser absorbidos por la comunidad del trabajo, ¿no? Por el mercado laboral, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo en ese sentido? Educación, nosotros con una propuesta, la mirada desde la economía, cómo eso va a afectar el mundo y la política y por supuesto la organización, ¿no? Con estas bueno, sí me tira letra, siente, porque justo después mándame el CBU. Bueno, justamente Yuval Noah Harari en uno de sus libros que se llama Homo Deus, él habla justamente de este tema, de que la brecha, o sea, siempre estuvimos hablando de la brecha económica, pero él prevé, y estamos hablando de futurología,
que va a existir también una brecha entre los humanos, a lo que él llama el suprahumano. Empezando por la medicina, que siempre intentó hasta ahora curar enfermedades, a una medicina que intenta mejorar habilidades innatas, es decir, que tengamos una visión mayor a la natural, que no envejezcamos, digamos, ciertos criterios que... Claro. O sea, el dueño de PayPal es una de las personas que más plata pone en ese tipo de investigación porque no quiere morir. Un deseo muy antiguo, pero que nunca estaba en la posibilidad de realizarse, hasta todas estas cuestiones de digitalización y robótica que hacen que una gran masa de personas no tengan cierta funcionalidad laboral en el mundo. En realidad debería ser una buena noticia, porque digamos esto de la robotización y la digitalización, porque generalmente lo que tratan estas tecnologías es eliminar, creo que tiene un nombre en inglés, las 4D, digamos, que, o sea, todos los trabajos que sean sucios, peligrosos, aburridos y costosos, con lo cual la humanidad debería estar beneficiada de la emergencia de estas tecnologías. El problema, como siempre, es cómo se va a repartir la torta, es decir, si ahora conseguimos supongamos que consiguiéramos máquinas que hacen casi todos los trabajos humanos, ¿qué hacemos con los humanos a nivel productivo? Es decir, es un paradigma que yo creo todavía no tiene una solución. No es que acá te voy a poder dar una respuesta y decirte, bueno, acá la solución va a ser tal o cual. Creo que vamos hacia allá, digamos, cada vez va a haber una mayor utilización de estas nuevas herramientas de tecnología que van a reemplazar las actividades humanas. Hasta el día de hoy viene sucediendo. Pensemos solamente en el caso de los diarios. Antes trabajaban cientos de miles de personas en un diario, ahora con todas estas cuestiones digitales bajó. Trabajan de otra manera, siempre digo yo. Son sustituidas esas tareas por otras. Y bueno, cuando hablamos de eso, va a haber una diferencia importante entre lo que hablamos dentro de 50 años o si hablamos a 1000 años, como habla Yuval Noah Harari en su libro. De acá a 1000 años, la tecnología va a ser tan importante que realmente va a haber muchas cuestiones que no van a tener sentido que los humanos, y va a tener que haber un cambio de paradigma en cómo vemos el mercado y el capitalismo y el funcionamiento de la sociedad en general. No te sabría decir para qué lado va, pero es una problemática que realmente existe y que está sucediendo. Nosotros recientemente, y ahí te doy, estamos llevando en Argentina el futuro del trabajo, un índice que de alguna manera comienza a medir la transformación digital en las organizaciones, y tenemos medio repartida todavía la torta en la Argentina, y aproximadamente el 47% de las empresas que son más nuevas o que iniciaron nuevas tienen una transformación digital innata, y todavía sigue quedando un alto porcentaje de empresas que son consideradas tradicionales porque no incorporan tecnología y porque tampoco en sus esquemas de mirada y de liderazgo de equipos, de formación y demás, se están incorporando las nuevas tecnologías. Entonces, pero se prevé que en los próximos 20 años va a haber un cambio drástico, digamos, en materia de evolución, y uno se encuentra como líder, ¿no es cierto?, invitando a gente a adquirir estas nuevas competencias, estas nuevas habilidades, y hay gente que es más proclive a tomarlas, y hay gente que dice, no, eso no va a suceder, ¿no? Pero lo cierto es que está pasando incluso por primera vez en la historia del trabajo que conviven 4 generaciones, todas, y el 50% en la población mundial son millennials, pero hoy tenemos líderes baby boomer, ¿no es cierto?, centennial, millennial, generaciones, todos conviviendo, y no todos se encuentran alfabetizados digitalmente. Entonces, ¿qué va a pasar con esa población? Saber cómo lo vamos a abordar en materia de política económica, de política social. Yo insisto, si no hay un cambio en las perspectivas de trabajar en red entre lo público, lo privado y mayor compromiso, no va a poder hacerse esa evolución de integrar a todo aquel ser humano que requiera ser integrado, que en definitiva somos todos, ¿no?
porque yo los escucho y entiendo que hay perspectiva y hay panorama de acá a 50 años, pero ¿y el hoy? Sí, hoy tenemos chicos que no leen ni escriben. Y la pandemia desnudó eso, ¿no? ¿Cuántos accedieron a tener acá, a 10 minutos de la universidad, había padres que no tenían datos en los celulares para que los chicos bajaran la tarea? Entonces, creo que también hay una distorsión entre el mundo académico, el mundo real, o el mundo de las ideas y el mundo concreto, ¿no? Porque sí, yo también leo a todos los autores que han mencionado, pero después me doy vuelta, visito a los ciudadanos de Córdoba o a los vecinos de Córdoba y me doy cuenta que estamos muy lejos de eso. Y después, ¿cuáles son las perspectivas de solución? Porque cuando vienen a hablar, muchas veces nosotros nos acercamos mucho a las instituciones, a las empresas, a las pymes, a las universidades, a las escuelas, y solamente nos trasladan los problemas cuando el problema ya existe. Tampoco hay una previsión, ¿no? De decir, che, esto se está acercando, ¿cómo colaboramos? ¿Cómo lo revertimos? ¿O qué hacemos? ¿Se genera liderazgo? Sí, todos generamos liderazgo, pero ¿sabes qué? Solamente en el ámbito en el que lo generamos. Cuando nos damos vuelta, en su metro cuadrado no aplican esa colaboración, esa solidaridad de la que todos hablamos como una idea, pero la verdad es que hay que concretarla, porque si no es el individualismo de la máxima expresión. Nosotros todos los lunes visitamos, como ejemplo, los centros de jubilados de la ciudad de Córdoba y de otras ciudades alrededor. Y la verdad que antes de la pandemia te pedían que le ayudes a generar un trámite vía internet o vía digital. Hoy los abuelos nos piden que le ayudemos a aprender la tecnología, pero eso pasó porque no pudieron salir de la casa, pero hoy no tienen los nietos, porque se fueron, porque no están o porque trabajan todo el día y su hijo probablemente no lo puede ayudar porque son tan analfabetos como ellos. Entonces, tenemos una sociedad absolutamente disociada. Si realmente en Córdoba, en el norte de la provincia de Córdoba, a 2 horas, no hay antenas de celular. En Pozo Nuevo, una ciudad de esta provincia, tienen que ir los vecinos a la plaza, que es en el único lugar donde hay red para poder hablar. Ni qué hablar cuando tenés una urgencia médica o una tragedia que puede pasar en cualquier ruta, ¿no? Entonces hay una disociación muy grande entre el mundo de la realidad, el mundo de las ideas, e insisto, la única forma es trabajar en red, pero realmente comprometidos, no desde la teoría, sino llevar esa teoría a la práctica y ser parte de la solución, no quedarme en el debate de las ideas. Tal cual, eso es la vida cotidiana, digamos, de alcanzar y abrazar el liderazgo, no importa desde el lugar donde estés, como decíamos recién, sentirnos que somos parte del problema y por lo tanto también comprometernos con la solución. En siglo XXI, hace un tiempo ya venimos trabajando fuertemente en proponer programas más cortos, formativos, y hoy más fuertemente en pensar en la alfabetización tecnológica, acercando a través de un sector que tiene la universidad, que se llama Aprendizaje a lo largo de la vida, con formaciones más accesibles a la comunidad abierta y otras que son rentadas, ¿no? Y pensaba en esto, ya para el año que viene estamos abriendo Economía del Comportamiento Humano, una disciplina, una formación, organizaciones exponenciales, alfabetización digital, ¿no es cierto? Y un montón de otras cosas que hacen que podamos empezar a hacernos cargo nosotros desde la educación, a asumir, ser parte de la solución, ¿no? Ese es un pedacito muy chiquitito, porque hay que dar el debate en el lugar en donde hay que dar el debate, ahí en el recinto. Y otra reflexión que tengo es, a veces no alcanza a contener la norma o la política. De hecho, tenemos una ley, tenemos normado algo y no logramos cambiar en ese sentido tampoco la sociedad. Pareciera ser que el halo de la corrupción o la falta de transparencia también es algo que ha penetrado fuertemente en nuestro tejido social en todas sus dimensiones, públicas y privadas. Esta es una dimensión para empezar a hacernos cargo, abrir el espacio del mundo de las ideas, también de la discusión, los debates académicos, también de los temas políticos,
también de los que no lo son, de los temas que son sociales, de los emergentes, digamos, que pueden aparecer, y democratizar todo eso en un mundo que es normal que tenga caos y que entrará en distintas vertientes y caminos sin que nadie sea poseedor de la verdad absoluta, para encontrar un mundo de diversidades de soluciones, ¿no? En ese sentido, creo que la empresa privada está mucho más permeable a enfocarse en resolver problemas y no en teorizar, como todavía a lo mejor nos encontramos en ese espacio debatiéndonos en la academia y también en la política, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que le hace falta hoy a nuestra sociedad y el aporte desde la mirada de la organización privada? En puertas para adentro de la organización se usa discriminación positiva para los primeros pasos. Entonces, nosotros en la empresa el ratio de mujeres era 5%, hoy es 17%, y la empresa se triplicó en los últimos años en cantidad de gente. Pero el incentivo, el bono que vos trabajás en Santex y traes a alguien para que trabaje con nosotros, y si es varón, llevas $1.000, y si es mujer, se te paga $2.000. Porque lo referiste y porque entró a trabajar. Eso está dentro de todos unos números y demás que hacen que valga la pena económicamente hacer eso. Pero más allá de eso, eso nos puso contento a todos. Pero bueno, planteamos otro desafío. Entonces, ¿por qué no tenemos a alguien, por qué no trabaja con nosotros alguien que solo mueve la cabeza? ¿O por qué no trabaja a alguien, un discapacitado motriz, que puede, o un aborigen, o alguien más de 60 años? Así ya me estoy preparando también para que me den para que un no te, laburo de claro. unos años. Para ¿Por que qué no no te trabajamos? Entonces armás programas de discriminación positiva, entonces vas pagando cada vez más cuando la problemática es. Pero lo interesante es que que la organización se cree que hay oportunidades para todos, ¿no? Si se presentan, entran. Eso cree la organización. Y te digo que cree la organización porque esto lo hago en la universidad también. Y dice que, no, dice, todos tienen la oportunidad. Pero todos tienen la oportunidad de, si llego al embudo ahí arriba, claro. Pero ¿cómo hago para aplicar si estoy en este segmento con estas características? ¿Cómo hago para aplicar? Todos tienen la oportunidad si efectivamente la tienen, claro, digamos. No, entonces empezamos a construir, a crear con especialistas, con gente de este país, de otro país, que nos están ayudando a primero con los cercanos, es decir, con nuestros familiares, adultos o algún discapacitado, primero eso, para después meterlo dentro para después meter. Bueno, ese proceso caminó. Hoy tenemos 2 colaboradores que solo mueven los ojos, por ejemplo. 2 es un número. Eso ya te complica todo, porque ¿cómo haces para trabajar el liderazgo, lo otro? ¿Cómo? Las velocidades ya no van a la misma velocidad que los... Pero hay que dirimirlo en la experimentación, no en la teoría. Y bueno, ahora hay búsquedas, por ejemplo, para un área de marketing, suponete. Entonces, si llega a ser aborigen, es casi 5 veces el incentivo. Entonces están todos mirando y empieza a haber investigación. ¿El origen? Vos no tenés. Y encuentran cosas que dicen, mira, había sido que hay una comunidad en tal lugar que se prepare y demás. No teníamos ni idea de eso. Y hay acá en Argentina, en Jujuy, y están trabajando y no abandonaron su comunidad. Entonces eso, las organizaciones tenemos, o sea, para incluir tenemos que usar discriminación positiva, al menos un tiempo, o para el colectivo. Para tema gay o lesbiana, eso ya no, porque ya hay una gran aceptación, pero sin embargo todo, ¿cómo sería? Capacidades limitadas y todo eso. Claro, las minorías, pero cuando es transexual o cosas por el estilo, eso sí, transgénero, eso es complicado, es re complicado. Entonces, bueno, te ayudás con alguien de afuera para ver políticamente adentro cómo lo abordas, y discriminación positiva.
empezás con un par de casos y ahí se empieza a generar políticas internas para ver cómo lo abordás. Pero no es que no se puede, ni es que te ataca tanto el margen. Y puertas para afuera, nosotros como organización tenemos la oportunidad de estar en RIL, Red de Innovación Local, una organización nacional en donde hay un montón de intendentes de todo el país que tienen ganas de hacer algo. Entonces nosotros ahora estamos trabajando con 3 intendencias, la intendencia de Córdoba es una, pero hay 12 más que son apasionados por la tecnología. Entonces hicimos un piloto en Jesús María para capacitar albañiles. Y bueno, y tenemos los videos de los albañiles, de lo que ganaban antes, de lo que ganan ahora, de los panaderos y cosas así, de meterlos en este mundo. Y eso lo puedes hacer a través de esta red. No es que toda la política está... vos, pero te tenés que arrimar a lugares en donde están hablando de ese tema. Son menos convencionales o menos públicos a veces. El ejercicio, ¿quién conoce a RIL? ¿Quién conoce a RAP? No conoce a nadie, salvo que esté más o menos. RAP se llama Red de Acción Política. Las empresas ponemos entre $5.000 y $20.000 por año. Ahí está Arcor. Estamos todos, pero nadie puede tener más de un cierto porcentaje chiquitito para que no haga... no compita y no haya interés. Que no haga lobby. Entonces, y hay de todos los partidos, o sea, de todos los partidos están los políticos. Bueno, hacen viajes para que conozcan nuevos marcos, nuevas leyes laborales en otros países. Y también nosotros metemos un poco el pecho de decir, bueno, eliminen un proyecto de ley para la eliminación del unicato sindical, un proyecto de ley para boleta única en todo el país. Entonces vos decís, yo no quiero entrar como candidato, pero tengo la posibilidad como empresario de hacer muchas cosas sin necesidad de estar en claro. Sin necesidad de estar en una lista. Desde tu rol como empresario, aportando para un cambio social. Exacto. Esto es de alguna manera la invitación de la UNESCO para trabajar en la sostenibilidad desde los distintos puntos de vista, el involucramiento, el compromiso y el trabajo de la concientización. Uno de los grandes desafíos de los líderes hoy es trabajar en aumentar la conciencia. No importa el espacio en donde se dé, sino propiciar conciencia y trabajar con propósito. Les agradezco, estamos llegando al final de esta ronda. Han habido temas que son muy globales y en todos está atravesado el líder tomando decisiones, y esta es un poco la invitación. Podemos, desde el lugar en donde estamos, mirar temas globales y temas locales. Lo que no podemos hacer es taparnos los ojos, mirar para otro lado y hacer de cuenta que no pase, porque pasa igual. Así que muchísimas gracias. Vos le prometiste que hagan preguntas al inicio. Sí, pero no estamos... ¿Alguno tiene una pregunta para hacer? Que va a ser un año decisorio, ¿cuál crees, Soer, que es el liderazgo que hace falta para apalancar, liderazgo que hace falta a nivel nacional o a nivel de la política, para apalancar esos liderazgos que hacen falta en las instituciones o para allanar el camino a esos liderazgos? Todo lo contrario al personalista. Y la verdad que la sociedad busca soluciones rápidas y cree o lo manifiesta en las encuestas, que bueno, también están en duda, pero siguen siendo una medición y un dato objetivo. Busca liderazgos muy personalistas, y todo lo contrario, eso es lo que necesita la sociedad. Necesita liderazgos colaborativos, necesita liderazgos que piensen en equipo, que escuchen, pero sobre todo que estén cerca de la gente. En un escritorio o en una biblioteca podrán salir hermosos discursos, grandilocuentes, y probablemente ese mesianismo o ese liderazgo que se buscaba en Argentina hasta hace 10 o 15 años. Hoy esa no va a ser la solución, porque los problemas son muchos y muy disímiles, y tienen que ser colaborativos sí o sí, y cercanos, muy cercanos, con sensibilidad y compromiso. Gracias, Soer. Gracias al público. Nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo sentido y ojalá
todas las líneas que hemos lanzado sean disparadores para preguntarse desde el lado que cada uno está cómo puede propiciar mayor conciencia, mayor involucramiento y contribuir a un espacio más sostenible en términos de vínculos sanos, en materia con el medio ambiente, ser más transparentes, ser más comprometidos. Que tengan una bonita mañana. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Bien, a las 12:45 acá me tiran el machete la otra mesa de ciencia, inteligencia artificial y ciencia y políticas públicas. No se la pierdan. Un abrazo.